Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos de nueva cuenta. Ya estamos aquí. Bendito Padre, te agradecemos porque nos permites el tiempo, Señor, nos das fuerza para continuar, pero sobre todo porque por medio de la lectura de tu palabra seguimos conociéndote y aprendemos a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, y que este tiempo sea para la gloria de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos aquí de nueva cuenta. Y ahora sí, vamos a iniciar con la lectura directa del libro de Jeremías. En esta ocasión iniciamos con el capítulo 48 y escrito está: Profecía sobre Moab. Acerca de Moab, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: Ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada. Fue confundida Misgab y desmayó. No se alabará ya más Moab en Hesbón. Maquinaron mal contra ella, diciendo: vengan y quitémosla de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. Voz de clamor de Horonaim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada, hicieron que se oyera el clamor de sus pequeños, porque a la subida de Luit con llanto subirá el que llora, porque a la bajada de Horonaim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Huyan, salven su vida y sean como retama en el desierto, pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada y Quemo será llevada en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente, y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle y será destruida la llanura, como ha dicho el Señor. Den alas a Moab para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Maldito el que haga indolentemente la obra del Señor, y maldito el que detenga de la sangre su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho el Señor, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán, y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres, y avergonzará Moab de Quemos, como de la casa de Israel se avergonzó Betel su confianza. ¿Cómo pues dirán, somos hombres valientes y robustos para la guerra? Destruido fue Moab y sus ciudades asoladas, y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero, ha dicho el rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. Compadézcanse de él todos los que están alrededor suyo y todos los que saben su nombre. Digan: cómo se quebró la vara fuerte, el báculo hermoso. Desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, destruyó tus fortalezas. Párate en el camino y mira, oh moradora de Aroer. Pregunta a la que va huyendo y a la que escapó, dile: ¿qué ha acontecido? Se avergonzó Moab porque fue quebrantado. Lamenten y clamen, anuncien en Arnón que Moab es destruido. Vino juicio sobre la tierra de la llanura, sobre Olón, sobre Jaasa, sobre Mefaat, sobre Dibón, sobre Nebo, sobre Bet Diblataim, sobre Kiriataim, sobre Bet Gamul, sobre Bet Meón, sobre Keriot, sobre Bosra y sobre todas las ciudades de tierra de Moab, las de lejos y las de cerca. Cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado, dice el Señor. Embriáguenle, porque contra el Señor se engrandeció, y revuélquese Moab sobre su vómito, y sea también él por motivo de escarnio. ¿Y no te fue a ti Israel por motivo de escarnio como si lo tomaran entre ladrones? Porque cuando de él hablaste tú te has burlado. Abandonen las ciudades y habiten en peñascos, oh moradores de Moab, y sean como la paloma que ha cenido en la boca de la caverna. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice el Señor, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Por tanto, yo aullaré sobre Moab, sobre todo Moab haré clamor, y sobre los hombres de Kir Ares gemiré. Con llanto de Jazer lloraré por ti, oh vid de Sibna. Tus sarmientos pasaron al mar, llegaron hasta el mar de Jazer. Sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destruidor. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles. De la tierra de Moab y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción, la canción no será canción. El clamor de Hesbón llega hasta Eleale, hasta Jaasa dieron su voz, desde Zoar hasta Horonaim, becerra de 3 años, porque también las aguas de Nimrim serán destruidas. Y exterminaré de Moab, dice el Señor, a quien sacrifice sobre los lugares altos, y a quien ofrezca incienso a sus dioses. Por tanto mi corazón resonará como flautas por causa de Moab. Asimismo resonará mi corazón a modo de flautas por los hombres de Kir Ares, porque perecieron las riquezas que habían hecho,
porque toda cabeza será rapada y toda barba raída, sobre toda mano habrá rasguños y cilicio sobre todo lomo, sobre todos los terrados de Moab y en sus calles, todo él será llanto, porque yo quebranté a Moab como a vasija que no agrada, dice el Señor. Lamenten, cómo ha sido quebrantado, cómo volvió la espalda a Moab y fue avergonzado. Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores. Porque así ha dicho el Señor, he aquí como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas, y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra el Señor. Miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice el Señor. El que huya del miedo caerá en el hoyo, y el que salga del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice el Señor. A la sombra de Esbón se pararon sin fuerza los que huían, mas salió fuego de Esbón, y llama de en medio de Seón, y quemó el rincón de Moab, y la coronilla de los hijos revoltosos. Ay de ti, Moab, pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad, y tus hijas para cautiverio. Pero haré volver los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice el Señor. Hasta aquí es el juicio de Moab. Capítulo 48 del libro de, 49 del libro de Jeremías, y escrito está: profecía sobre los amonitas. Acerca de los hijos de Amón, así ha dicho el Señor: ¿no tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? Porque Milcom ha desposado a Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades. Por tanto, vienen días, ha dicho el Señor, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel tomará por heredad a los que tomaron ellos, ha dicho el Señor. Lamenta, oh Esbón, porque destruida es Jai. Clamen, hijas de Rabá, vístanse de cilicio. Endechen y rodead los vallados, porque Milcom fue llevado en cautiverio. Sus sacerdotes y sus príncipes juntamente, ¿por qué te glorias de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor, Dios de los ejércitos, de todos tus alrededores, y serán lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrán quien recoja a los fugitivos. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice el Señor. Profecía sobre Edom. Acerca de Edom, así ha dicho el Señor de los ejércitos: ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo de los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huyan, vuélvanse atrás, habiten en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Saúl traeré sobre él en el tiempo en que lo castigué. Si vendimiadores hubieran vendido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastara? Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Porque así ha dicho el Señor: he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Porque por mí he jurado, dice el Señor, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí, que del Señor había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo: júntense y vengan contra ella y suban a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de ahí te haré descender, dice el Señor, y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará, y se burlará de todas sus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y de sus ciudades vecinas, dice el Señor. Así no morará ahí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuera escogido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oigan el consejo que el Señor ha acordado sobre Edom y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas contra Bosra,
y el corazón de los valientes de Edom serán aquel día como el corazón de mujer en angustias. Profecía sobre Damasco. Acerca de Damasco, se confundieron Emat y Arfad, porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron, como de mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho el Señor de los ejércitos, y haré encender el fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-Hadad. Profecía sobre Cedar y Azor. Acerca de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia, así ha dicho el Señor: levántense, suban contra Cedar, y destruyan a los hijos del oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios, sus camellos tomarán para sí, y clamarán contra ellos miedo alrededor. Huyan, vayan muy lejos, habiten en lugares profundos, oh moradores de Azor, dice el Señor, porque tomó consejo contra ustedes Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra ustedes ha formado un designio. Levántense, suban contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice el Señor, que ni tienes puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Serán sus camellos por botín, y la multitud de sus ganados por despojo, y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón, y de todos lados les traeré su ruina, dice el Señor. Azor será morada de chacales, soledad para siempre, ninguno morará ahí, ni la habitará hijo de hombre. Profecía sobre Elam. Palabra del Señor que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice el Señor, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice el Señor. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor. Bueno, con esto terminamos la lectura de los capítulos correspondientes del libro de Jeremías, y pues vemos pura profecía contra las naciones vecinas de Israel, por así decirlo vecinas, porque siempre fueron enemigas. De hecho, Edom, recuerden que es de la descendencia de Saúl, el que tendría que haber heredado lo que heredó Jacob. Pero bueno, vemos aquí que todas las profecías que avienta contra Elón, contra Edam, contra Hazor, contra Egipto, contra, ¿cómo se llaman los otros? Edam, Elam, Azor, Amón, todos ellos iban a correr el mismo fin que corrió Israel, pero con ellos iba a ser más fuerte la reprensión, porque se habían metido con el pueblo consentido, el pueblo amado de Dios. A grandes rasgos, pues vemos que la destrucción sobre ellos también ya estaba vaticinada, como lo estuvo sobre Israel y sobre Judá. Vamos a leer el capítulo 7 de la carta a los Hebreos y vamos a poner mucha atención a lo que dice. Carta a los Hebreos, capítulo 7, escrito está: el sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Consideren pues cuán grande era a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que están entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí, uno de quien se da testimonio que vive, y por decirlo así, en Abraham, pagó el diezmo. También Leví que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdote levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley,
¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¡Wow! Yo a veces hasta siento que se enojan porque no podemos tratar a profundidad este capítulo ni toda la teología que conlleva. Primero que nada vemos la figura de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Perdonen ustedes. Se habla, muchas personas dicen que Melquisedec, la teoría más débil, por así decirlo, es que Melquisedec era un ángel que bajó a fungir como rey y sacerdote en el reino de Salem. Otra teoría dicen que fue Jesucristo encarnado, una cristofanía. Una teoría más dice que es una teofanía, que era Dios mismo ejerciendo las funciones de rey y sacerdote en Salem. Si nos vamos a la historia, Salem se convertiría en Jerusalén, la ciudad preferida de Dios, la ciudad de Dios en Sión. En realidad, Melquisedec es especial porque aún no se había instituido el sacerdote levítico, pero sabemos que todos los sacerdotes tenían que ser de la descendencia de Aarón, y tenían que ser levitas. Pero este rey y sacerdote llamado Melquisedec no era ni levita y ni era sacerdote, todavía ni había tribus, apenas estaba Abraham, el patriarca. Entonces, eso es lo que lo hace diferente, que no tenía ¿cómo decirlo? Una descendencia de tribu que le pudiera otorgar el beneficio de ser sacerdote. Pero Dios, en su sabiduría, en su soberanía, lo nombra sacerdote de Dios con un conocimiento pleno de lo que era Dios. Vemos otros ejemplos que la palabra menciona sacerdotes de Dios, que fue inclusive antes de la época del sacerdocio levítico. Y el mejor ejemplo es el suegro de Moisés, Jetro. Su suegro dice que era un sacerdote de Dios, quizá no con el conocimiento de Dios que fue revelado después por medio de la palabra, pero Jetro a final de cuentas había sido elegido por Dios para ser sacerdote, como lo fue Melquisedec. Lo importante de esto es que el sacerdocio de Melquisedec es diferente al de los sacerdotes levíticos, al de los sacerdotes de la descendencia de Aarón, porque él no viene de una tribu y no fue nombrado por medio de una descendencia directa. Este Melquisedec solamente aparece en 3 ocasiones, aparece en Génesis, aparece en Salmos y vuelve a aparecer en Hebreos. Aparece en Génesis cuando dice que Abraham le dio los diezmos de todo. Aquí hay que hacer un paréntesis,
que en el Nuevo Testamento solamente se habla de diezmos en 2 libros, en el Evangelio de Lucas y en la carta a los Hebreos. En el Evangelio de Lucas es para poner mal a los sacerdotes levíticos, y en Hebreos nada más es el ejemplo de cómo Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec sin que esto se lo pidiera. Ajá, pero bueno, entonces Melquisedec aparece en Génesis, en esa historia de Abraham cuando derrota a los 5 reyes, y después vuelve a aparecer en Salmos cuando David dice que es hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Y bueno, de Génesis a David pasaron como 1000 años, y de Salmos hasta Hebreos pasaron como otros 1000 años para que volviera a ser nombrado Melquisedec. Es una figura relevante por el sencillo hecho de que es hecho sacerdote para siempre según el juramento de Dios. Analizado el sacerdocio de Melquisedec, tenemos que ver esto. Dice aquí, si la perfección del sacerdocio levítico hubiera sido perfecta, porque el pueblo recibió la ley por medio del sacerdocio levítico, el autor de la carta a Hebreos se pregunta, entonces, ¿para qué había necesidad de que se levantara otro sacerdote? Ajá, porque si la ley era perfecta y el pueblo la hubiera seguido como Dios se las había dictado, no hubiera habido razón para crear un nuevo sacerdote. Sin embargo, lo que nos quiere enseñar aquí el autor de Hebreos es que dice, cambió el sacerdocio. Ya, si bien hay un sacerdocio levítico todavía en el pueblo judío, vino nuestro rey y sacerdote Jesucristo a cambiar el sacerdocio. Entonces dice el autor de Hebreos, si ya cambió el sacerdocio, pues es necesario que también haya un cambio de ley. Y vuelve a repetir en el versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ok, tenemos que comprender una cosa, la ley es santa, pura, buena y perfecta, como lo leímos en Romanos. La ley fue dada a los hombres para que la siguieran, para que se comportaran como a Dios le gustaría que se comportaran todos ellos. Sin embargo, lo que hizo la ley fue nada más darnos cuenta de que somos unos pecadores, nos señaló la condición de pecadores, más las cargas que impusieron fariseos y escribas, tergiversando las leyes que había dado Dios, hicieron aún más imposible que se siguiera la ley. Ahora, la palabra abrogado, y esto se los voy a decir como abogado, independientemente de lo que dice la palabra de Dios, cuando se habla de abrogar, cuando dicen vamos a abrogar este artículo de tal código, o vamos a abrogar esta ley, es quitar todo. Quitar absolutamente todo. Un artículo, vamos a suponer el 112 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, dice que yo como abogado con cédula, con una patente de cédula, me da la libertad de ejercer la patente en derecho. Pero si quitaran todo ese artículo, cualquiera podría ser abogado, porque están quitando la condición de que para poder representar a alguien yo tengo que tener una patente de licenciado en Derecho. Si la abrogan, ya no existiría hecho. Ahora, hay otra palabra que significa derogar, que es quitar un pedacito de la ley o quitar un pedacito del artículo, y por eso se crean transitorios. Pero bueno, si aquí la palabra dice queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, dice, y que hay la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ok, el mandamiento fue abrogado en el sentido de que, como lo leímos hace poco en Jeremías 31, dijo Dios, voy a darles un nuevo pacto. Voy a poner mi ley en su mente y en su corazón para que nadie le enseñe a nadie más. Ese nuevo pacto se dio el cumplimiento parcial con la llegada de Jesucristo, porque es la mejor esperanza para acercarnos a Dios. El cumplimiento de que la ley será escrita en nuestra mente y en nuestro corazón se va a dar en el reino milenial, cuando regrese Jesucristo a reinar a todos nosotros, a imponer su paz. Pero aquí está diciendo claramente el autor de Hebreos, el mandamiento anterior queda abrogado porque era débil
e ineficaz. ¿Qué quiere decir débil? Que nadie lo podía cumplir. E ineficaz quiere decir que no te servía para llegar al reino de los cielos, que no te servía para llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplirlo. Y lo dice inmediatamente, pues nada perfeccionó la ley. La ley fue hecha como una sombra de lo que había de venir. El cumplidor de la ley perfecto, el cumplidor de los mandamientos, el que nos iba a dar el nuevo pacto, el que nos iba a dar una mejor esperanza para acercarnos a Dios. Y lo vamos a leer ahorita a continuación. Entonces, esa ley, para los que deciden aceptar al Señor Jesucristo como Señor, Dios y Salvador de nuestras vidas, no es que tengamos que cumplir a fuerzas toda la ley como lo proclaman algunas sectas. No, tenemos que hacer el intento, porque la gracia no es una licencia para pecar. Tenemos que hacer el intento de cumplir con la ley de Dios sin que sea obligatorio. La ley fue sombra de la que había de venir. Pablo nos los dice muy claramente en Gálatas cuando dice que la ley fue un ayo. ¿Qué significa la palabra ayo? Fue una nana, fue una guía para que nosotros pudiéramos comprender qué es lo que quiere Dios de nosotros. Como ningún hombre pudo ser justificado por las obras de la ley, entonces ahora sí, vino el sacerdote perfecto, que era nuestro Señor Jesucristo. Porque mientras a los levitas solamente se les consagraba con aceitito y se les nombraba sacerdotes, a Jesucristo le fue otorgado un juramento por parte de Dios, porque juró el Señor por sí mismo, dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué dice según el orden de Melquisedec? Porque Jesucristo, al ser nombrado sacerdote, tendría que forzosamente por la ley ser descendiente de Aarón o tener o ser levita. Sin embargo, sabemos que Jesucristo, él proviene de la tribu de Judá. Entonces dice, tú vas a ser según la orden de Melquisedec porque no tienes la descendencia levítica ni la descendencia de Aarón. Pero eso mismo que tú vienes de Judá te hace ser hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque este sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, nos convenía más. ¿Por qué? Porque Él era santo. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No tenía absolutamente ningún pecado en su vida nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre el sacerdocio de los levitas y el sacerdocio de Jesucristo? Muy bien fácil. Mientras el sacerdote tenía que hacer sacrificios diarios por él y por el pueblo, por los pecados que habían cometido, y que solo una vez al año podía ingresar al lugar santísimo donde estaba Dios para pedir el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel, la gran diferencia es con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es que Él, en su muerte física, recuerden lo que dice la palabra, el templo del velo se rasgó de arriba hacia abajo, y era un templo así gruesísimo, acuérdense lo que leímos en Levítico, ya casi a principios de año, ¿no? Era gruesísimo, y se rasgó de arriba abajo para que no dijeran que alguien lo rompió, pero el velo que se rompió fue el que le daba entrada al sumo sacerdote al lugar santísimo, significando esto que Jesús había derribado la pared que había impuesto Dios por medio de mandato hacia los levitas, para que todos pudiéramos tener acceso a la presencia del Señor. Ya no es necesario que yo acuda a un sacerdote para que pueda entrar a la presencia de Dios, o que le diga yo a un sacerdote que ofrezca un sacrificio por mi pecado, o que le pague dinero, o especies, o mercaderías, o animalitos, para que me perdonen mis pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo, al rasgar ese velo, nos dio el acceso directo a la presencia de Dios. Ya no tengo que hacer nada más que postrarme ante el Señor y pedirle perdón por mis pecados y pedirle que me guíe en la vida y me enseñe a hacer su voluntad. El único mediador que tengo entre Dios y los hombres es Jesucristo nuestro Señor. No hay mediadoras como la
Iglesia Católica proclama que María es mediadora entre Dios y los hombres. Eso es una aberración a la palabra de Dios surgida en el siglo. Debe de haber surgido, me estoy confundiendo por las fechas y por mucho tiempo, no sé si fue en el siglo III o si fue en el siglo X, bueno, ni siquiera, siempre les prometo, mejor voy a dedicarme más a estudiarlo, pero eso no es inmediato, eso fue siglos después de que María era mediadora entre Dios y los hombres. Eso es una aberración total que ni siquiera en la Suma Teológica de Agustín de Hipona, que respetan tanto los católicos, lo menciona Agustín de Hipona, ni siquiera la menciona, y van a decir, es que por los tiempos, ok, la Biblia Nácar Colunga, que tanto venera el pueblo católico, también dice que los hombres se han desviado hacia la adoración de los santos, imágenes y pinturas, y ahí está en su Biblia. Yo ni siquiera tengo que atacarlos porque su Biblia los ataca, pero bueno, entonces, aquí Jesucristo una sola vez hizo el sacrificio ofreciendo su vida para perdón de nuestros pecados, porque acabamos de leer que Él es santo, bueno y perfecto, sin pecado alguno, y eso era lo que necesitábamos para apaciguar la ira que Dios tenía con cada uno de nosotros los pecadores. Tenía que haber un sacrificio perfecto para que fuéramos perdonados y seguir adelante hacia la presencia de Dios. Entonces, ahora viene la pregunta. Ayer vimos que no se puede perder la salvación que Dios nos otorga por medio del sacrificio de Jesucristo. Hoy vemos que la ley fue hecha a un lado porque no nos servía para nada, porque es débil e ineficaz y no perfeccionó nada. Y sin embargo, el sacrificio de Cristo, cuando decidimos creer en Él como Señor y Salvador, nos da presencia al reino de Dios. Acabamos de regresar de un estudio bíblico, fue el último del año, donde dice, ¿qué dice Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que, ¿cuál es la condición? Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por ahí hay muchas personas que dicen que Dios es amor y que no va a condenar a nadie, como no va a condenar a todos aquellos que decidieron de manera consciente darle la espalda al Señor Jesucristo, todos aquellos que han decidido rechazar una salvación tan grande. Entonces, aquí otra vez, si en todas las cartas de Pablo vimos que él nos enseñó que la ley no nos servía para llegar a la presencia de Dios, y en todas las cartas de Pablo nos dijo que solamente la gracia de Dios derramada por medio del sacrificio de Cristo con nosotros nos hace, nos redime, nos justifica, nos santifica para llegar a la presencia de Dios. Y aquí viene el autor de Hebreos y nos dice claramente, dice que la ley, inclusive aquí el autor de Hebreos va más lejos y dice, la ley quedó abrogada porque era débil, era ineficaz y no perfeccionó nada. Pero viene el mediador del nuevo pacto, viene un fiador del nuevo pacto que es Jesucristo nuestro Señor, hecho sacerdote para siempre. Y aquí la disyuntiva, la elección es, si yo quiero vivir bajo la ley, voy a ser juzgado bajo la ley, está bien, pero por la ley nadie ha ido al cielo. Pero si quiero someterme a la gracia de Jesucristo, obedeciendo y cumpliendo lo que se me ha enseñado, entonces y creyendo que Él es el autor y salvador de la vida, entonces yo ya tengo mi entrada al cielo. Cuando yo acepto a Jesucristo con un arrepentimiento sincero, con fe sincera, cuando ya he aceptado esa salvación tan grande, yo ya estoy en el cielo. Cuando los ángeles hacen fiesta en el cielo es porque hay un pecador que se arrepiente y se va de inmediato a la presencia de Dios. Pero bueno, desgraciadamente no podemos seguir extendiéndonos en el tema por el tiempo. Vuelvan a releer otra vez el capítulo 7 del libro de Hebreos para que podamos comprender que no hay nada mejor que Jesucristo nuestro Señor, que no hay nada que nos pueda hacer acceder al cielo si no es por medio del sacrificio de Cristo. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra, a ti que eres el único de merecerla, porque nos has dado una salvación tan grande, Señor, que solamente aquellos que has destinado para perdición no la quieren aceptar, no reconociendo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el único sacerdote perfecto, que Jesucristo es mayor que los ángeles, que Jesucristo es mayor que cualquier hombre. Gracias, Señor, porque te has dignado fijarte en nosotros para ser salvos en tu presencia, para estar justificados delante de ti, para poder disfrutar de las delicias de un reino celestial eterno. Sobre todo, Señor, porque estaremos en tu presencia, estaremos en tu morada santa,
recibiéndote y alabándote por siempre. Gracias, Señor, por el cuidado que pusiste en nosotros esta semana, por alimentarnos, por proveernos, por poner un techo sobre nuestras casas. Y te pedimos que la semana que entre nos demos cuenta que tú diariamente nos bendices, que diariamente nos acompañas y diariamente nos provees. Gracias, Señor, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia de Jesucristo se derrame sobre sus hogares y sobre sus seres queridos. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.